Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 13. ¿Qué se espera y qué no? Ubicación: Ciudad República. Oye, Solts, gritó uno de los guardias dentro de la celda, haciendo vibrar su porra y llamando la atención del prisionero que yacía en la cama. Tienes visita, así que levántate. El ex líder de la triple amenaza se tomó su tiempo para levantarse, sabiendo perfectamente que eso enfurecía al guardia. Primero se incorporaba lentamente y luego lo miraba como si fuera la primera vez que lo veía. Luego, apoyaba una pierna en el suelo con calma. Colocaba las manos a ambos lados de la cama y fingía que le costaba incorporarse, haciéndolo aún más evidente con sus simulados jadeos. Cuando por fin se levantó, estiró el cuerpo de tal manera que intentaba mostrar que estaba moviendo huesos viejos. Mientras hacía todo esto, la expresión del guardia pasó del enojo a la irritación y finalmente a la ira absoluta. «¿Te apuras ya?», le gritó finalmente al prisionero. Solt simplemente le sonrió con suficiencia al guardia. «Tienes que aprender a relajarte, Ann. No te irás a ninguna parte y yo tampoco. Mejor disfruta aquí. Cállate y muévete, pedazo de mierda». «Ah, ahora intentas herirme», dijo con esa sonrisa de suficiencia aún en el rostro. «Sabes que necesitas saber controlar tu temperamento, Ann. ¿Cómo crees que te encargaste de lidiar con imbéciles como yo?». El guardia gruñó y tomó su porra, con ganas de partirle la cabeza al prisionero. Aunque ya no era un maestro, Relámpago Solt aún conservaba la arrogancia y la petulancia de uno. Según las historias que había oído, el criminal acababa de entrar en el vestíbulo del cuartel general, extendió las manos y pidió que lo dejaran entrar. Cuando por fin terminó, se acercó a los barrotes de la celda. «Bueno, ¿qué tal si me dejas salir de aquí y voy a ver quién quería venir a verme?», le preguntó al guardia. Ann lo miró con el ceño fruncido, pero aún así abrió la puerta con una llave. «Vamos, muévete», ordenó, agarrando a Solt y empujándolo hacia adelante. «No hace falta que me presiones, Ann. Me voy». Salió del bloque de celdas y se dirigió al pasillo como si fuera suyo. De hecho, desde que lo habían encerrado, se había esforzado por hacer algo así. Comparado con lidiar con la tríada de la triple amenaza a diario, esto era cosa de niños. Apenas le llevó 2 meses convertirse en el rey de las ratas elefantes de esta prisión. Incluso tenía a algunos de los guardias más inclinados bajo su control. Mientras lo conducían a la sala de visitas, que consistía en una habitación con 2 puertas, 2 sillas y una fina ventana de cristal justo en el centro, se preguntó quién habría decidido visitarlo. No era de los que recibían regalos, y mucho menos visitas. «Oye, Ann, ¿quién me visita?», le preguntó al guardia mientras lo sentaban en la silla de su lado del cristal. «Deja de hablar», le dijo Ann mientras lo encadenaba. Puede que ya no fuera un vender, pero seguía siendo un procedimiento. «Ah, vamos. Puedes decírmelo. No es que no lo vaya a saber. Entonces no tiene sentido decírtelo». Una vez que terminó, se levantó y salió de la habitación, cerrando la puerta tras él con un portazo que resonó con fuerza. Solt esperó allí en silencio, preguntándose quién vendría a verlo. Por un momento, dudó si sería su suegro, pero de inmediato lo descartó. Naruto Uzumaki quizás simpatizaba con su hermana, pero con él, no tanto. Diablos. 20 yuanes decían que el hombre estaba feliz de tenerlo allí. Finalmente, la puerta al otro lado del cristal se abrió y entró su sobrino. Arashi no dijo ni una palabra hasta que se sentó en su silla. «Hola, tío Sol», dijo finalmente. «Oye, chaval», respondió. «¿Dónde está tu abuelo?». «Él está parado afuera». Se burló. «¿Qué? ¿Ese hombre no se rebajará a ver a una escoria como yo?». En realidad, él sintió que debería verte a solas. «Como dije», comentó. «Siento no haber venido a verte antes», se disculpó su sobrino. «Había estado muy ajetreado». «Lo sé. Escuché el discursito de tu abuelo en la radio del salón de juegos. Y la tríada siempre se preguntó por qué nunca intenté extorsionarlo ni sobornarlo para que hiciera la vista gorda. Eso habría sido, sin duda, una sentencia de muerte. ¿Quién lo maneja todo ahora?», preguntó, curioso. Creo que es Viper o Shadishin. No lo sé, tío. No he ido últimamente. Bien, ya no te quiero en ningún lado de la tríada. Puede que te llevaras bien con algunos, pero al resto no les caías bien por interrumpir constantemente su búsqueda de protección, dinero y otras cosas. Bueno, entonces no deberían haberlo hecho delante de mí. No me gustan los abusadores. ¿Y entonces qué demonios soy, chico?, no respondió, al ver la contradicción que se le presentaba.
Aunque hubiera querido pensar lo contrario, su tío no era buena persona. De hecho, era precisamente la persona que, según él, no le gustaba. «Sois familia», dijo finalmente la pequeña rubia. Ante eso, soltó una carcajada áspera. «Buen intento, Arashi. Pero soy el tipo de persona que acabas de decir que no te gusta. ¿Vas a retractarte ahora?» Arashi no dijo ni una palabra. Le costaba encontrar la respuesta adecuada en esa situación. Pero no la encontraba ni nada que pudiera ayudar. Solo podía decir una cosa: no. No le gustaban los abusadores y, por mucho que quisiera que fuera diferente, su tío era un abusador y un criminal. Bien. Como te dije, aléjate de la triple amenaza. Sin mí, no tendrás protección, le dijo Solps. ¿Pero no vas a intentar recuperarlo cuando salgas? Chico, nunca voy a salir. Guay, no te sorprendas, comentó al ver la cara de su sobrino. ¿De verdad crees que la policía me dejaría ir después de un tiempo? Probablemente la única razón por la que mi cabeza sigue pegada al cuerpo es porque me entregué. ¿Pero qué pasa con la triada?, preguntó la rubia. ¿Vas a dejarla escapar porque perdiste tu control? Se rió de la ingenuidad de esas palabras. Chico, ese Amon puede que me haya quitado el control, pero no lo más importante de los tipos como yo. Podemos adaptarnos y reinventarnos en cualquier momento. A la larga, daba igual si aún conservaba su control o no, además, lo único que había sido golpeado era su ego. Pero mientras sonreía para sus adentros ante la estupidez y la miopía de Amon, vio que su sobrino miraba al suelo. ¿Qué pasa? Me atrapó, dijo Arashi en un susurro apenas audible. ¿Qué dijiste, chico? No te oí. Dije que me había pillado, repitió, más alto, pero aún en un susurro. Parecía tener miedo de lo que decía. ¿Quién? ¿Quién te atrapó? Amon, tío. Me atrapó. Me capturó y me mantuvo prisionero durante toda la semana que los igualitarios controlaron la ciudad. Esta vez, lo gritó para que lo oyera. El ex líder de la tríada se quedó allí sentado, con expresión de asombro. Pero, tú no eres un maestro. Él creía que sí, respondió con un tono amargo y dolido. Cuando le dije que no, no me creyó y pensó que simplemente me negaba a demostrarlo. Así que mandó torturarme. ¿Te torturaron?, gritó Sol, casi levantándose de la silla. Él casi venía del hecho de que estaba encadenado a ella y no podía llegar hasta el final. ¿Por qué no me lo dijeron? Vaya, tío Sol, no lo sé. Quizás fue porque estabas en la cárcel y no pudiste ayudar a Gigi a encontrarme. Un tono sarcástico se sumó a la amargura y el dolor de su voz. Dime que atraparon a ese cabrón. Dime que está aquí, en algún lugar de esta prisión. Si Amon estaba aquí, podría hacer que alguien lo visitara y asegurarse de que su estancia no durara mucho. Pero Arashi desbarató sus esperanzas con un simple movimiento de cabeza. No, Gigi se enteró. Amon ha muerto. ¿Quién es su fuente? No lo sé, tío. Alguien que conocía. Por lo que sé, podría haber sido el ladrón de rostros. Aunque no le negaría esa idea a su suegro, no era algo que le diría a la cara, no llegó tan lejos en la vida siendo estúpido. Bueno, mientras ese cabrón esté muerto. Sí, asintió su sobrino, sin mucho entusiasmo. Hubo un momento de silencio, y luego volvió a hablar. Tío, ¿recuerdas a un hombre llamado Noatak? ¿Trabajaba para papá? Noatak, repitió, oyendo el nombre con su propia voz. Al pensarlo, un recuerdo le asaltó. Era el recuerdo de una vez que fue al ayuntamiento a hablar de algo con su cuñado, y lo encontró sentado en su escritorio con un chico de la tribu Agua a su lado con papeles en las manos. Sí, lo recuerdo. Sosin lo elogió, lo llamó un trabajador incansable. Creo que estaba preparando al chico para que intentara entrar en política por su cuenta, tal vez para convertirse en representante de alguna de las tribus Agua. ¿Cómo se conocieron? ¿Eh? ¿Por qué preguntas? ¿Sabes cómo se conocieron, tío? Preguntó de nuevo, con más insistencia. Sí, sabía cómo se conocieron. Era algo normal. Me había reunido con Sosin para almorzar y le pregunté cómo estaba mi hermana, ya que estaba embarazada de Natsumi. Mientras comíamos, un chico se acercó y le preguntó a Sosin si tenía un momento. Cuando dijo que sí, el chico le preguntó si podía recomendarlo a los asistentes del ayuntamiento. Quería conseguir trabajo allí. Sosin le dijo que había un proceso para ese tipo de cosas y que él no era la persona indicada. El chico respondió que si él era la persona a la que quería ayudar, lo era. También dijo que conocía el proceso, pero que creía que sería mejor si simplemente lo hubiera preguntado en persona. Sosin dijo que le gustó su valentía y lo contrató al instante.
El resto de su trabajo lo supe por Sosin y por haberlo visto hacer su trabajo las pocas veces que estuve en el ayuntamiento. Oh. No era exactamente lo que Arashi quería oír, pero era la verdad y no podía hacer nada al respecto. Después de esa noche, empezó, con dificultad para pronunciar las palabras, ¿seguía siendo asistente? Que yo supiera, no. Por cierto, la última vez que lo vi fue al día siguiente del incendio. Estaba sentado en un banco, mirando tu casa. No le dije ni una palabra, ni él me dijo nada. A pesar de que solo hacía unas horas que estaban trabajando junto con otras personas para intentar sofocar el incendio. ¿Te demostró que era un maestro agua? Sí, lo hizo. Una vez peleé con él por pura diversión y el chico casi me da un golpe en el trasero. Le dije que si no le gustaba la política, con gusto lo recibiría en la tríada. Miró a su sobrino con expresión de desconcierto. ¿Por qué me haces estas preguntas, chico? Porque Amon era no attack, respondió. ¿Qué? No lo había oído bien. No podía ser, ¿verdad? Dilo otra vez, Arashi. Amon era no attack. El asistente de papá era el líder de los igualistas. Hijo de puta, maldijo. Mentalmente intentó ver a No Attack como Amon, pero le costaba compararlos. No Attack había sido un chico serio que quería hacer un buen trabajo en el mundo, Amon era alguien que quería que el mundo viera las cosas a su manera y no de otra. Podía verlo en su afán por hacer lo que creían mejor, pero nada más. No podía entender cómo era de otra manera. Y pensábamos que él era el responsable del incendio. Bueno, ya no está, le dijo Arashi, y la amargura volvió a su voz. Salt hizo una pausa al percibir la amargura. Solo por oírlo, supo que no se trataba de que Amon fuera no attack. Era de la noche del incendio y los días posteriores. Niño, no empieces. Tuve a la tríada recorriendo la ciudad durante días buscándolos. Si no encontraron a tu hermana, solo podía significar una cosa. No está muerta, no buscaste lo suficiente, dijo con voz acusadora, mezclada con amargura. Maldita sea, Arashi, ¿cuántas veces vamos a repetir esto? Hice que volvieran y volvieran a buscarlos 3 veces. Cuando supe que tu abuelo te había encontrado, envié a un par de hombres para asegurarme de que eras tú y para que nos quedáramos de guardia hasta que encontraran a Natsumi. Nunca la encontramos. Ella me cogía de la mano, tío. Lo recuerdo con claridad. Estábamos juntos cuando huimos de casa. Pero no sabes qué pasó después. Por lo que sabes. No lo digas. Gritó de repente, levantándose de la silla. No está muerta. Se dio la vuelta y pateó la silla con fuerza. Pero lo único que consiguió fue que la silla se volcara y le doliera el pie. Sin embargo, se negó a sujetarlo. Estaba demasiado enojado para hacerlo, incluso cuando las lágrimas de dolor asomaron a sus ojos. Demasiado enojado por todo lo que parecía importar. Niño, ¿qué pasa? Le preguntó Salt a su sobrino con preocupación en la voz. Sabía que el rubio seguía enojado por lo sucedido, pero nunca lo había visto explotar así. Intentó encontrar la voz en medio de su ira y decir una frase coherente. Yo solo pensé que Amon sabía dónde estaba, que tenía a mi hermana todo este tiempo. Me dejó pensarlo, solo para negarlo cuando le exigí que me lo dijera. Solo le preocupaba que yo pudiera haber estado ocultando mi talento como maestro. Algún amigo de papá, si es que eso era lo que le importaba, comentó con amargura. El tiempo cambia a la gente, muchacho. Ya deberías haberlo aprendido. Míralo. Había pasado de ser un canalla a ser el rey de la calle, solo para volver a caer. Arashi le lanzó una mirada fulminante. No necesito que me sermonees, ¿de acuerdo? No es que no lo necesites. Te daría otro consejo, pero me preocupaba el estado del cristal. La mirada se transformó en confusión. ¿De qué hablas, tío? ¿Qué podría decir que pusiera en peligro el cristal? No solo sonaba ridículo, sino también estúpido. No importa, dijo negando con la cabeza. Mira, supongo que tu abuelo te espera fuera de la habitación, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo supiste? Él solo sonrió con sorna. Niño, tienes 12 años. Dudo mucho que estés aquí solo cuando venga a visitarme. Así que, ¿por qué no sales si puedo hablar con él? ¿Sobre qué? Preguntó Arashi, curioso. Su tío lo miró fijamente. Ve a buscar a tu abuelo, Arashi. Frunció el ceño ante la negación, pero no podía hacer nada al respecto. Conocía a su tío. Había habido ocasiones, estando en el cuartel general de la Triple Amenaza, en que lo encerraban en una habitación y le decían que no saliera. Era exasperante cada vez, y la sensación no disminuyó con el tiempo. Simplemente permaneció allí.
Así que, al ver que no tenía otra opción, frunció el ceño a su tío por última vez y se dirigió a la puerta. Salt esperó en silencio mientras su sobrino desaparecía y aparecía su suegro. «Hola, Naruto», saludó alegremente al Paragón del Fuego. «¿Qué quieres?» «Tú eras quien quería verme, Sol», respondió mientras cerraba la puerta y se acercaba al cristal. Una mano colgaba a su costado mientras la otra sostenía la vaina de su espada, justo por encima de la empuñadura, sosteniéndola contra su costado en ángulo. El ex líder de la tríada había visto esa posición antes y sabía que le tomaría unos 2 segundos desenvainar la espada y partir a alguien en dos. Sol no entendía por qué adoptaba esa posición con su espada. «Bien, Arashi necesita superar lo que pasó», le dijo a su suegro, con seriedad. Naruto arqueó una ceja sorprendido. «¿De verdad crees que sería tan fácil para él?» «No, Spiritus», respondió. «Sé que será difícil para él, pero tiene que seguir adelante». «Entonces, ¿por qué no le dijiste eso?» «No me habría escuchado si lo hubiera dicho. Pero si lo dices tú, probablemente lo haría». «Estamos hablando de Arashi, Solts. Por mucho que se lo digamos, seguirá creyendo que Natsumi sigue viva. ¿Y tú no?», preguntó. «Esa terquedad la heredaste, y ambos sabemos que tú tampoco has desistido de buscar a Natsumi. En este momento, estoy buscando su cadáver. La había buscado por todos los países del control y nunca la había encontrado. Si no hubiera encontrado a Natsumi, solo podía significar que estaba muerta. Por cierto, ¿te sorprendió que no Attack fuera Amon? Nunca conocí realmente al hombre cuando trabajaba con Sosin, así que no puedo decir que lo conociera. Me sorprendió más que hubiera trabajado con Sosin, pero no mucho». Salt frunció el ceño. Había algo extraño en sus palabras. «Descubriste su identidad después de que huyó de la ciudad, ¿verdad?» «No, lo aprendí mucho antes de que el avatar llegara a la ciudad y los igualitarios comenzaran a moverse. ¿Y no hiciste nada al respecto?», preguntó, alzando aún más la voz por la ira. «¿Por qué iba a hacerlo?». Era obvio que los igualitarios iban tras los maestros, y como el avatar es el maestro, también la habrían perseguido a ella. Era una buena manera de que ganara experiencia. Además, yo no la llevo de la mano ni limpio sus desastres. Secuestraron a Arashi, bastardo arrogante. Lo torturaron. Sus gritos resonaron en la habitación, pero Naruto no dijo nada de inmediato para defenderse. Esperó a que el eco cesara. «Lo sé. Debí haberlo previsto. No lo hice y mi nieto resultó herido. La próxima vez tendré que tener más cuidado. La próxima vez podría acabar muerto. Eso no pasará». Era una promesa que se hizo a sí mismo y que tenía la intención de cumplir. Pero Sol no pareció tan impresionado por sus palabras. Resopló con disgusto y miró hacia la puerta por la que había entrado. «Oye, Ann», gritó. «Ya terminé». Ni el padre ni el yerno se dijeron nada más mientras el guardia de la prisión regresaba, desencadenaba a Sol de la silla y salía de la habitación. Tras un momento de silencio, Naruto se dio la vuelta y se marchó. Ubicación: Korra. «Que Dios me ayude, estoy cansada», declaró Korra mientras se dejaba caer sobre la mesa, sin importarle quién la viera en ese momento, sentada en una mesa al aire libre de un restaurante. Era un restaurante bastante bueno, ni muy barato ni muy caro, pero en ese momento no le importó. Sintió que podría quedarse dormida allí mismo. De hecho, sus ojos comenzaron a cerrarse y sintió el inicio de un ronquido que le salía por la nariz. «¿Piensas dormir aquí, Korra?», preguntó Joe con una expresión divertida desde su asiento en la mesa, reclinándose lo suficiente en su silla para que se inclinara ligeramente hacia atrás. «No vamos a tener que volver a pasar por el entrenamiento de tierra control, ¿verdad?». Esa simple pregunta la sacó de su letargo y la devolvió a la vigilia. «Despierta, despierta», gritó por reflejo, solo para ver y recordar que Mako estaba sentado frente a ella y lo había visto todo. «Qué vergüenza», pensó. Pero entonces oyó reír a Yue y se giró para mirar con enojo al Paragón del Agua. «No tiene gracia, tía Yue», dijo, «verte reaccionar así». «Sí, lo es», respondió Yue con una gran sonrisa. «¿Por qué estás aquí?». «Se supone que esto es una cita». Se suponía que significaba pasar un rato a solas con Mako, sin nadie más. Sin embargo, allí estaba su tía sentada con ellos, actuando como si nada pasara. «Sé que es una cita. Por eso voy de acompañante», gimió audiblemente, cubriéndose los ojos con las manos. «Eso ya está pasado de moda. Ya nadie lo hace». «Bueno, alguien tiene que hacerlo». «¿Quién sabe qué harían ustedes dos si se quedaran solos?», comentó Joe con una sonrisa sugerente y traviesa. Eso solo hizo que ambos se sonrojaran aún más y ella se rió. «Es muy fácil molestarlos».
Por favor, tía Yue, te lo ruego. Déjanos en paz. No. Si me voy, ¿quién les va a pasar información a tus padres sobre tu nuevo novio? La joven tribu se quedó paralizada ante esa pregunta. Se había olvidado de sus padres con respecto a Mako. ¿No podrían conocerlo cuando regrese al Polo Sur? Preguntó. ¿Y cuándo exactamente planeas hacer eso? ¿Quizás en las próximas semanas? Preguntó Yue. Korra no le respondió. Eso pensaba. No te preocupes, no voy a decir nada negativo sobre Mako, a menos que me dé una razón. La maestra Fuego se estremeció levemente al oír esas palabras. Así que diviértanse. ¿Cómo podemos hacer eso contigo aquí? Se quejó Korra. Tendrás que intentarlo, Short Stack. No voy a ir a ningún lado. Por favor, rogó. No, no me voy, dijo la mujer mayor de la tribu con esa sonrisa todavía en su rostro. Mako, ayúdame aquí, le dijo el avatar a su novio. Soy yo el que está siendo juzgado aquí, dijo, levantando las manos en señal de rendición. Le pido que se vaya. Se lo dirá a tus padres. En ese momento, se alegró un poco de no tener padres. Pero claro, si los tuviera, estaba bastante seguro de que Korra no se sentiría tan nerviosa al conocerlos. ¿Ya lo oíste, Korra? ¿Te han desautorizado?, dijo Yue. Se echó aún más hacia atrás, pero mantuvo el equilibrio. Sigue con la cita. Era una cita para almorzar, algo simple y directo. Con un poco de suerte, seguiría así. ¿Puedo hacer una pregunta?, preguntó el maestro Fuego de los tres, mirando a su novia. ¿A qué se refería cuando mencionó el entrenamiento de tierra control? Yue se rió entre dientes. ¿Debería decírselo?, le preguntó a Korra. Pensé que los chaperones debían ser observadores silenciosos, respondió con un tono de voz un poco mordaz. Buen punto, admitió, agitando las manos a modo de saludo. De acuerdo, me callaré entonces. Korra no la creyó ni por un segundo, la miró una vez más antes de volver a su novio. Estaba hablando de cuando empecé a hacer tierra control correctamente. Mi maestro era un maestro de la vieja escuela. Lo primero que me hizo hacer fue quedarme en la postura del caballo durante varias horas, despierta todo el tiempo. Cada vez que empezaba a cabecear, un ruido fuerte me devolvía de golpe. Y el principal problema era que nunca era el mismo ruido. Pobrecita, le dijo, poniéndole una mano consoladora sobre la suya. Cuando sonrió, Korra se sintió mucho mejor. Al final no fue nada. Después de eso, terminé el entrenamiento de tierra control con facilidad, le dijo con orgullo en la voz. Me pregunto si Bolin debería aprender a hacer esa postura de caballo. Quizás eso lo calme. O podría volverlo loco, señaló Korra. Ambos sabían que Bolin no era el tipo de persona que se quedaría quieta por voluntad propia. Disculpe, su comida, declaró el camarero mientras les llevaba la bandeja con el almuerzo y colocaba la comida sobre la mesa. Me tomé la libertad de pedir por ti, le dijo Mako a Korra. Supuso que quería algo sencillo después del día que había tenido hasta ahora. Y tenía razón. No pudo evitar sonreír al verla mirar los fideos de algas que tenía delante, de los que emanaba vapor que se desvanecía en el aire, y observar cómo su rostro se iluminaba de alegría. Te amo, le dijo. Lo sé, respondió él, sabiendo que lo decía por la comida. No tardó en romper los palillos, tomar los fideos y devorarlos con gran deleite y alegría. ¡Qué ricos! Prácticamente cantó después de tragarse los fideos. Me alegra verlo, le dijo mientras comía. Se sentía audaz con la comida, así que pidió un plato que era una mezcla de la Nación del Fuego y el Reino Tierra. Eran trozos de carne lo suficientemente sazonados como para darle un agradable toque picante, pero crujientes al tacto. ¿Qué? ¿No hay comida para mí?, preguntó Yue con una expresión de dolor fingida. Korra giró la cabeza y la miró. Sobre lo de que las chaperonas se quedan calladas, comentó con insistencia. Lo siento, Yue, pensé que Korra solo venía a verme, dijo Mako, disculpándose. Si hubiera sabido que ella venía, también le habría dado algo. El peligro era que, aunque él sabía lo que le gustaba a Korra, no era lo mismo para Yue. Está bien, le dijo, quitándole importancia. Haré mi pedido yo misma. Le hizo una seña a uno de los camareros, un tribal que parecía lo suficientemente joven como para ser su primer trabajo, quien rápidamente se acercó. ¿Sí, señora?, le preguntó, con un papel y un lápiz ya en las manos. Hola, tomaré una gallina ártica con unos rollitos de algas, le dijo. Gracias, señora, respondió, anotando el pedido y girándose hacia la puerta que conducía al interior del restaurante. Mako frunció el ceño levemente al ver al camarero desaparecer en el restaurante. Conozco a ese chico, declaró de repente. Es el hermano pequeño de Asop. ¿En serio?
Preguntó Korra, mirando hacia la puerta, tratando de ver al camarero ella misma, sin suerte. Sí, dijo. Sabía que trabajaba aquí, pero pensé que era ayudante de camarero. Quizás lo ascendieron, comentó Joe. ¿Quién es Asook, por cierto? Era el maestro agua del hurón de fuego antes de que yo llegara, le dijo Korra. Después de que lo ascendieran, dejó el equipo. Después de esa noche, lo vio un par de veces más. Al principio, las cosas fueron un poco incómodas, considerando que él era el antiguo maestro agua de los hurones y ella la actual. Pero después de conocerse, la incomodidad desapareció rápidamente y se consideraron amigos. La comida de Joe llegó enseguida, lo que la hizo inclinarse hacia adelante y la silla quedó completamente a 4 patas. Tomó uno de los rollitos de algas y le dio un buen mordisco, masticando un par de veces y luego tragándolo. No está mal, reflexionó. Pero le falta un poco de sal. Extendió la mano, cogió la sal y la espolvoreó sobre los rollitos. Dio otro mordisco y esta vez quedó satisfecha. Ah, mucho mejor, declaró. Bueno, Korra, ¿qué tal tu día? Le preguntó Mako a su novia. Llevaba en el hospital Memorial Katara desde esa mañana y llegó cansada. ¿No me viste desplomarme sobre la mesa al sentarme? Le preguntó con sarcasmo. Sí, pero quería saber los detalles, respondió con cara seria, haciendo que Joe sonriera con una risa contenida. Korra no tenía ningún sentido discutir eso, así que no lo hizo. Como dije, es agotador. No sé cómo, pero curar lo que Amon le hizo a la gente me deja agotada y agotada. Bueno, estás controlando energía, Korra. No es un campo que todos conozcan, le dijo su tía. Quizás estés cansada porque gastas energía controlando energía. Es el doble de energía y lo has estado haciendo desde esta mañana. No es solo eso. ¿Qué más hay? Le preguntó Mako. Sé que Amon solo tuvo la ciudad una semana, pero no sabía cuántas personas tenía bajo control hasta que llegué a ese hospital. No estoy segura de haber llegado ni al 5%, y mucho menos al 10%. También era la imagen de ellos sentados en las camas, con la desesperanza patente en sus ojos. Esa imagen la asustó. Tenía miedo de que su capacidad para controlar la energía desapareciera repentinamente en algún momento y no pudiera ayudar a nadie. Korra, ver y sanar a esa gente no será lo difícil, le dijo Joe, dejando de sonreír con picardía y poniéndose seria. Es cuando tendrás que preguntarte, ¿debería devolverle a esta persona su control? ¿Qué quieres decir con eso? Claro que sí. Respondió con fiereza. Lo que Amon había hecho era un crimen y era su deber repararlo. ¿Deberías? Preguntó el paragón entre ellos. Aunque pienses lo contrario, no Ataka arruinó el poder de muchos criminales al quitarles el control. Esos mismos criminales ahora esperan en el hospital a que los cures. ¿Deberías hacerles ese favor, incluso cuando lo más probable es que vuelvan a ser como antes? Luchó por encontrar una respuesta correcta, solo para descubrir que ni siquiera podía encontrar una respuesta. Está bien, Korra. No necesitas responder ahora. Disfruta de tu cita con Mako, le dijo al avatar mientras tomaba otro wrap de algas, le echaba un poco de sal y se lo comía. Luego, centró su atención en la gallina ártica. Korra y Mako la miraron fijamente un buen rato, asimilando lo que había dicho. Era un verdadero enigma. Por un lado, Amon les había arrebatado su control y debían devolvérselo. Pero por otro lado, eran personas que habían gobernado con miedo, terror y el poder de sus habilidades de control. Ahora que les habían arrebatado eso, no tenían nada para controlar a la gente como solían hacer. Carecían de poder y probablemente deberían haber permanecido así. Era algo que debía reflexionar, pero no ahora. Joe tenía razón, aunque Korra aún deseaba no estar allí. Estaban allí en una cita. Deberían disfrutarla y a sí mismos, no reflexionar sobre una gran cuestión de moralidad. Ubicación. Ayuntamiento. Compañeros del Consejo, creo que hemos llegado al punto en que el Consejo de la República Unida ya no es efectivo, dijo Tenzin a los otros 3 miembros del Consejo, sentados en el salón de actos vacío. Aún no se había elegido un nuevo representante para la tribu Agua del Norte y el nómada Aire quería que se mantuviera así. No por afán de poder, sino para impulsar su plan. ¿Qué te hace decir eso, Tenzin? Le preguntó el representante del Reino Tierra, Jian. Sí, digo que lo estamos haciendo bastante bien ahora, comentó el representante de la Nación del Fuego. No veo la necesidad de abolir el Consejo. Mira lo bien que respondimos a la amenaza igualitaria y a Amon, eso debería demostrarte lo bien que lo estamos haciendo, le dijo el representante de la tribu Agua del Sur. Tenzin ya había hablado con él y coincidía con la situación en la que se encontraban. Frunció el ceño.
No hay necesidad de ser grosero, Kang, le dijo. Pero creo que manejamos esa pequeña crisis bastante bien. Esa crisis menor mantuvo a la ciudad bajo control durante una semana y no se gestionó bien. La forma en que Tarlok la gestionó solo provocó más incitación y atrajo a más gente a los brazos abiertos de Amon. Tú también votaste por sus propuestas, Kang, le dijo Jian. No lo niego. Pero vean a dónde nos ha llevado. El poder y la autoridad del Consejo están en su punto más bajo, ¿verdad? Es por eso que creo que ahora es el momento de considerar el futuro de la República Unida y de Ciudad República también, dijo Tenzin, mirándolos a todos. Así que nos haremos a un lado y dejaremos que sangre nueva ocupe nuestras sillas, declaró Ui, con un tono algo decepcionado por el rumbo de la conversación. Sabía que no era la representante más fuerte que la Nación del Fuego había tenido, ciertamente no comparada con Soshin Uzumaki, pero eso la beneficiaba. Quería asegurarse de permanecer en el consejo el mayor tiempo posible y sobrevivir a todos los demás. Nos llevará un tiempo entrevistar a los posibles reemplazos y asegurarnos de que estén debidamente capacitados para gestionar los asuntos cotidianos. Una vez que su reemplazo asumiera el cargo, se aseguraría de que solo acudiera a ella en busca de ayuda y consejo. Eso solo volvería a ser el consejo con gente diferente, objetó Kang. Pero no seríamos nosotros. Serían caras nuevas las que se encargarían de la ciudad. ¿Qué crees que deberíamos hacer, Tenzin? Jian le preguntó al nómada del aire. No lo sé, respondió con sinceridad, ganándose la burla de Ui. Sé que, como órgano de gobierno, el consejo no puede seguir adelante. Pero como hay que reemplazarlo, lo ignoro. Por eso lo traje aquí, para que podamos discutir las opciones. ¿Tienes alguna idea? Le preguntó el representante del Reino Tierra. Entendía el razonamiento del hombre, pero aún así quería saber si tenía alguna. Bueno, tenía algunas ideas vagas sobre que el pueblo de la República seleccionara líderes de cada región para que vinieran a la capital y lideraran, pero no pensé en los detalles de cómo hacerlo. ¿Por qué no me sorprende? Preguntó Ui poniendo los ojos en blanco y con desdén en la voz. Parecía que Tenzin tenía planes, pero no detalles. Es motivo de discusión, asintió Kang. ¿De verdad crees que un consejo de gente de las regiones sería diferente de lo que es ahora? Le preguntó al miembro de la tribu. Sí, lo creo. El consejo, tal como está, se formó enviando representantes de los 4 países originales para supervisar y gobernar la república en formación, como un padre cuidando a su hijo. Todavía lo es. Si cedemos el poder tras una pequeña crisis, la república será vista como débil. Ya se considera débil, argumentó, frunciendo el ceño a su homólogo de la Nación del Fuego. Los igualitarios no fueron una crisis menor, Ui. Bueno, creo que la República Unida no debe ser entregada a personas que no saben cómo manejarla como nosotros. Es demasiado pronto. Han pasado más de 70 años desde que se creó la República Unida, le dijo Tenzin, y los países originarios han perdurado mucho más tiempo. Yo digo que esto lleva tiempo, replicó. No somos la Nación del Fuego, ni los nómadas del aire, ni el Reino Tierra, ni las tribus del agua, dijo Kang. Somos algo nuevo. Podemos tomar decisiones un poco más rápido. Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, les advirtió Tenzin a todos. ¿Estás de acuerdo con ella, Tenzin? Le preguntó al nómada aire con voz incrédula. En algunos aspectos, Kang le aseguró al miembro de la tribu, la idea de que los líderes regionales tomen las riendas de la república es buena, pero no puede ser la única. También existe el peligro de elegir un grupo completo de control, lo que podría dar lugar a otra formación igualitaria. ¿Qué tal si lo discutimos abiertamente? Sugirió Jian, juntando las manos. Fue una sugerencia que llamó la atención de los otros 3 concejales. A pesar de lo que algunos puedan pensar, no estamos solos al frente de Ciudad República y la República. Hay todo un cuerpo de gobierno que colabora con nosotros en eso. Así que propongo que en los próximos días celebremos una reunión con toda la ciudad y el gobierno de la República para debatir los pasos a seguir. ¿Todos a favor?, preguntó, levantando la mano. Tanto Kang como Tenzin levantaron la mano, dejando a Ui como la única que la mantuvo abajo. Entonces está decidido, declaró Tenzin, con el rostro aliviado. Estaban llegando a algo, aunque no todos estuvieran de acuerdo. Había una persistente sensación de que Ui no sería la única en discrepar con lo que sucedería. Ubicación: Isla del Templo del Aire. Aquí tienes, le dijo Pema a Lin mientras le ofrecía una taza de té. Se sentó a la mesa en la pequeña sala. Gracias, respondió Lin, tomando la taza y bebiendo un pequeño sorbo. ¿Cómo está tu bebé?
Despierta a todas horas de la noche y despertándonos también, respondió, con aspecto cansado pero una sonrisa feliz. Ikki y Meelo no paran de querer jugar con él y yo les digo que no. Hinora insiste en que puede cuidarlo para que podamos dormir, pero tengo mis dudas. Había dejado que su hijo mayor lo intentara una vez con Meelo. Esa habitación seguía oliendo mal. La jefa de policía sonrió al oír esas palabras. Parece mi casa cuando GNG era un bebé, salvo por las ganas de jugar con él, corrigió. Tenía 13 años cuando nació GNG y sentía que era demasiado mayor para jugar con un bebé. Eso había sido, en fin, lo cuidaba, pero no jugaba con él, al principio. Créeme, ser madre es diferente que ser hermano. Te creo, dijo tras un momento de silencio. Aunque había salido con Tenzin cuando eran jóvenes, se había mostrado más inclinada a entregarse al trabajo. Tenía aún menos tiempo para salir, y mucho menos para formar una familia, cuando se convirtió en jefa de policía. Su idea de tiempo libre era lo que estaba sucediendo ahora mismo. Tomar el té con la esposa de Tenzin, había considerado la ironía, pero la ignoró después de la primera vez. Tenía pensado preguntarte, Lin. ¿Te ha costado volver a tu antiguo trabajo? Preguntó Pema, con un tono de sincera preocupación por ella. Ella negó con la cabeza. No. De hecho, siento como si nunca me hubiera ido. Una vez que Bumi recuperó el control de la ciudad, Saikan se relevó de su puesto como jefe de policía y le devolvió el puesto, parecía bastante contento de que hubiera vuelto. Mientras tomaba un sorbo de té, notó algo. Por cierto, ¿dónde está Bumi? Pensé que vendría a saludar. El hermano de Tenzin siempre tenía la molesta costumbre de aparecer de repente cuando intentaban pasar un rato a solas. Siguió haciéndolo incluso después de que rompieran, apareciendo en el momento más inesperado siempre que podía. Al principio, le había molestado, pero ahora se sorprendió al ver que no ocurría. Ha llevado a los hermanos de Rohan a una aventura, dijo la esposa de Tenzin, usando comillas en el aire para enfatizar su punto antes de beber su té. Ante eso, Lin no pudo evitar sonreír con sorna. ¿Entonces un viaje por la isla fingiendo encontrar tesoros y viendo monstruos desconocidos? Eso espero. Sabes que él tiene una opinión diferente sobre lo que se supone que es una aventura. Y por la forma en que contaba sus historias, cualquiera podría saber cuál sería su opinión. Lo sé. Creo que por eso se unió al ejército. Pensé que su profesor lo había obligado a unirse, comentó con una expresión de confusión. Esa era la historia que había escuchado cuando le preguntó. Lin hizo una pausa, dejando la taza de té a medio camino de su boca. Lo pensó y se encogió de hombros. Probablemente les contó a todos una historia diferente. Probablemente, asintió Pema. Bumi era así y solo había dos personas en el mundo que podían controlarlo cuando se excedía. La primera había sido su maestra, June, quien lamentablemente había fallecido, y Naruto. Por cierto, ¿Arashi ha mejorado? He estado tan ocupado que olvidé preguntarle a Naruto cuando nos vimos ayer. Se veía bien cada vez que lo veía. Desde el ataque de los igualitarios, el rubio rara vez se separaba de su abuelo, aunque no estaba segura de si era su decisión. Parecía estar mejor, pero ahora le temía a los rayos. Cuando Naruto fue a la isla a entrenar a Asami, lo acompañó. Estaba en medio de una tormenta y, al ver el primer destello por las ventanas del templo, palideció. Al retumbar el trueno, se escondió bajo la mesa y tembló mientras la tormenta continuaba afuera. Cuando los demás oyeron esa historia, no lo culparon por tener miedo. A algunos les habría parecido un poco vergonzoso tener miedo. Pero Arashi había estado prisionero durante más de una semana por los igualitarios y lo torturaron, usando rayos como método principal. Eso espero. Amon le quitó el control a Lin, la encerraron en una celda pequeña y la trataron como si fuera basura durante toda esa semana. Podrían haberla violado también si no hubiera sabido defenderse, y le produjo una gran satisfacción oír cómo se rompía el brazo de aquel violador. Pero aún así, sentía que entre ella y Arashi, había tenido la oportunidad. Se quedaron en silencio mientras pensaban en el rubio. Seguía siendo sarcástico y directo como siempre, pero una pequeña parte de ellos sentía que al menos parte de su actitud ahora era forzada para mantener la apariencia de normalidad. Incluso cuando su abuelo estaba cerca, había momentos en que se quedaba callado y miraba por la habitación como si buscara la manera de escapar. Lin había visto su cuerpo mientras lo revisaban en el hospital. Tendría cicatrices de algunas de las heridas que recibió durante la tortura. ¿Crees que deberíamos hacer algo por él? Le preguntó Pema a Lin, con la voz preocupada. Pero la jefa de policía negó con la cabeza. No, creo que solo lo empeoraremos, respondió.
Que venga con nosotros si necesita ayuda. Lin, hablamos de Arashi Uzumaki. Solo su padre y su abuelo son más testarudos que él. No vendrá con nosotros a menos que lo obliguemos. Pema, realmente no podemos hacer nada al respecto. Podemos intentar algo para ayudar, dijo con terquedad. Era madre y que los espíritus la ayudaran. No iba a dejar que un niño sufriera, sobre todo si rechazaba ayuda por su terquedad. Pero incluso al decir esas palabras y pensar en ellas, se desanimó. ¿Pero se resistiría si lo hiciéramos, no? Sí, y podría decir algo de lo que se arrepienta y nunca pueda retractarse. Ambas mujeres guardaron silencio mientras pensaban en qué podría ser ese algo. Lo único que siempre les venía a la mente era, no eres mi mamá. ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? Sugirió Pema mientras tomaba otro sorbo de té. ¿Ha pasado algo interesante en tu trabajo? En realidad no, solo que mucha gente ha venido a decirles a mis hombres que sienten que algo invisible los vigila. Algunos de los más nerviosos creen que son los igualitarios quienes los persiguen. ¿Eran venders? Algunos. Otros eran simplemente no maestros que simpatizaban con la causa e incluso habían formado parte de ella, pero la abandonaron en cuanto se descubrió que Amon era un fraude. ¿Crees que son los remanentes igualitarios preparándose para algún tipo de venganza contra la ciudad? La jefa de policía se encogió de hombros, sosteniendo su té en la mano. No sé qué pensar cuando no hay mucho que investigar. He estado haciendo que la policía vigile a la gente que entra, pero siempre dicen que se sintieron vigilados de nuevo cuando mis hombres dicen que no vieron nada. Tomó un sorbo de té y luego dejó la taza sobre la mesa. Quizás debería traer a Naruto y pedirle pistas. Probablemente también querría participar en las guardias, comentó Pema. El Paragón de la Nación del Fuego tenía un don para ver a través de las sombras y encontrar a la persona que se escondía allí. Hubo una vez en que un acosador había estado siguiendo a una familia prominente de la ciudad, siempre manteniéndose oculto, pero siempre logrando hacerse notar. Cuando le pidieron ayuda, Naruto lo acechó, lo siguió hasta donde vivía y lo denunció a la policía. Le tomó solo un día poner fin a algo que llevaba ocurriendo casi medio mes. No tengo ninguna duda al respecto. A estas alturas, lo recibiría con agrado. La puerta de la habitación se abrió y Bolin entró con un periódico en las manos. Su rostro mostraba una expresión seria que sorprendió tanto a Pema como a Lin. El joven maestro Tierra siempre había actuado con una personalidad tal que casi lo hacía parecer un niño que nunca crecería. Pero ahora, con esa expresión, la forma en que miraba el periódico con tanta atención y el hecho de que no dijera nada, les permitió vislumbrar el hombre en el que se estaba convirtiendo. Se sentó a la mesa y colocó el periódico encima. Al levantar la vista y verlos allí, se sorprendió y regresó con el chico que conocían. Uy. Perdón. No te había visto. Se disculpó al instante, con aspecto bastante avergonzado. Tranquilo, Bolin, le dijo Pema. No nos obligaste a decir nada. Puedes quedarte. Ah, vale. No estoy interrumpiendo una reunión súper secreta, ultra alta y extremadamente importante, ¿verdad? Porque si lo hago, siempre puedo oírme y dejar que sigan hablando de lo que sea. Lin no pudo evitar poner los ojos en blanco. Lo que interrumpiste fue que estábamos tomando un pequeño descanso para disfrutar de una taza de té y charlar. No planeábamos controlar la ciudad en secreto con nuestros hombres, si eso era lo que pensabas. ¿Qué? No, nada de eso, respondió con una risa obviamente fingida. Al parecer, había estado pensando eso. Si quisieras controlar la ciudad a través de tu hombre, Lin, primero necesitarías conseguir uno, señaló Pema con cara seria mientras bebía un sorbo de té. Ese comentario podría haber enfadado a Lin, y deprimido un poco, si hubiera sido más joven. Pero ahora, captó el humor en las palabras y levantó su copa en señal de saludo a la esposa de Tenzin. Eso es un punto para ti, dijo. ¿Qué fue eso? Preguntó Bolin, confundido, mientras los miraba a ambos de un lado a otro. ¿Qué fue qué? Preguntó la policía con cara inexpresiva mientras bebía un sorbo de té. Eso. ¿Eso qué? Preguntó ella. Eso que acabas de hacer, ese gesto del punto. ¿De qué se trataba? ¿Qué es lo importante? Repitió, como si no supiera de qué hablaba. ¿De qué demonios estás hablando, Bolin? Lin, deja de torturarlo, dijo Pema con un ligero tono de castigo en su voz. Soy policía y no me entretengo mucho. ¿No puedo disfrutar de esto? Díselo. Parece que va a explotar con tantas preguntas en su cabeza, y yo, por mi parte, no quiero limpiar este desastre. Pensé que para eso estaban los niños. Ella no pudo evitar sonreír. Y eso es un punto para ti. ¿Qué es eso?
casi gritó Bolin. ¿Qué pasa con todo eso de los puntos? ¿Es algún mensaje secreto, un código o algo así? Les habría dado un codazo con el dedo, pero tenía los modales suficientes para saber que era una mala idea, por no decir grosero. Ambas mujeres intercambiaron una mirada antes de volver a mirarlo. ¿Has estado leyendo los libros de Naruto?, le preguntó Pema. Solo los 2 primeros, respondió sin vergüenza. Nunca había leído la serie Shirori, solo había oído hablar de ellos. Cuando se lo contó a Korra, ella le dio el primer libro y le dijo que lo intentara. Ahora iba por el tercero. Bueno, no es nada de eso. Entonces, ¿qué es? Es algo que empezó entre Naruto y Sokka cuando eran jóvenes. Siempre se criticaban mutuamente y cuando uno de ellos tenía éxito, conseguían un punto. Era algo que todo el equipo Avatar original empezó a hacer y, en cierto modo, lo aprendimos viéndolos. Bueno, ella lo aprendió viendo a Tenzin en las raras ocasiones en que lo hacía, pero eso no venía al caso. Entonces, ¿quién ganó? Nadie realmente, respondió ella. ¿Qué? Era un maestro pro y, como tal, un poco más que competitivo. Cuando empezaba algo, quería asegurarse de ganar. Pero oír hablar de un juego como este y que nadie gana, le sonaba un poco a blasfemia. Por suerte para él, Lin estaba allí para explicárselo. No era algo que se tomaran en serio, y nosotros tampoco. Es algo que simplemente hacemos. Ah, está bien, le dijo. No había nada más que decir al respecto. Así que volvió a centrarse en el periódico, que, según notaron, estaba abierto en la sección de anuncios. Supongo que alguno de ustedes tiene un bolígrafo que me pueda prestar. Aunque Pema no, Lin sí. Lo sacó y se lo entregó. Toma. Gracias. Lo tomó y empezó a tachar anuncios o a rodearlos con un círculo. La expresión seria no volvió a su rostro. En cambio, frunció levemente el ceño. ¿Qué estás mirando, Bolin?, le preguntó Pema. En apartamentos y casas, respondió sin dejar de mirar los anuncios. ¿Por qué? Porque Mako y yo buscamos uno asequible, respondió, tachando un anuncio. Se detuvo en el siguiente, observándolo unos segundos. Luego, lo marcó con un signo de interrogación. Se detuvo con la taza de té a 1 centímetro de la mesa. ¿Estás pensando en mudarte de la isla? Levantó la vista del periódico, con el bolígrafo suspendido sobre el siguiente anuncio. Bueno, sí. Llevamos un rato hablando de ello. Se supone que solo somos huéspedes. Eso no significa que no nos guste tenerlos a ambos aquí, le dijo. Además, ¿por qué no te mudas de nuevo a tu antigua casa?, preguntó Lin. Nuestra casa era un ático en la arena de Pro Control. Esta vez queríamos encontrar un hogar de verdad. Volvió a mirar el papel. Pero muchas de estas cosas son carísimas. Lenguaje, no quiero que los niños te oigan decir palabrotas, le advirtió Pema con el ceño fruncido. Miró a su alrededor con expresión de desconcierto. Pero no están aquí. No importa, no hables así en mi casa. Pero, empezó, pero se detuvo al ver que Lin negaba levemente con la cabeza. Captó la indirecta y se detuvo. Lin miró el periódico. ¿Estás viendo las mansiones y los apartamentos de lujo?, comentó. No me extraña que sean tan caros. Bueno, como los hurones ganaron el premio del campeonato, pensé que podíamos permitirnos volver a vivir en el lujo, dijo con una gran sonrisa. Era la misma sonrisa que siempre lucía Iki y que le daba ese aire juvenil. Intenta aspirar a algo en lo que realmente puedas vivir durante algún tiempo, no solo una semana. Está bien, dijo con un puchero. Volvió a la parte superior de los anuncios y empezó a tachar todos los que había marcado. El puchero desapareció casi al instante. Una vez que llegó al punto donde se detuvo, siguió tachándolos hasta llegar a los anuncios más razonables. Fue entonces cuando el bolígrafo se detuvo y empezó a leer la información de nuevo. Ubicación: Asami. Nunca imaginó cuánto le podían doler los costados con solo hacer este tipo de cosas. Tampoco ayudaba que Arashi, alguien más joven que ella, lo hiciera parecer increíblemente fácil. Vamos, Asami, le gritó mientras saltaba sin esfuerzo sobre una tubería. Date prisa. Aguanta, exclamó casi con dificultad mientras intentaba seguirle el ritmo. Intentó saltar sobre la misma tubería, pero tropezó al aterrizar, casi cayéndose. Al recuperar el equilibrio, vio que Arashi estaba aún más adelante. Agni, ayúdame. Desde que se encargaron de los igualitarios, Naruto se había dedicado al entrenamiento, sin apenas darle tiempo para respirar, ni hablar de pensar. Estaba agobiada, pero sentía que el paragón de fuego la tenía prisionera.
Cada día le enseñaban algo y la obligaban a repetirlo una y otra vez hasta que Naruto le decía que había terminado por hoy. Cuando no estaba recibiendo entrenamiento básico, se preocupaba por Industrias Futuro. Decir que su imagen, integridad y acciones habían bajado considerablemente tras la alianza de su padre con los igualitarios habría sido quedarse corto. Había pasado muchas noches en vela intentando encontrar la manera de que la empresa se mantuviera a flote y no se hundiera, pero ahora mismo tenía que alcanzar a Arashi. Siguió corriendo por los tejados, contenta de que una de las cosas que Naruto le había enseñado era a saltar a otros tejados. De lo contrario, se habría quedado atrapada en el primero. Observó a Arashi subirse a un par de cajas para saltar por el lateral de un tejado justo delante de ellos. Fue un movimiento rápido de 2 pasos que parecía impecable. Llegó al tejado, pero no siguió el mismo camino. Vio un camino diferente. Había tuberías por todo el tejado. Algunas estaban apoyadas contra el suelo, otras colgaban a pocos metros del suelo, y otras colgaban por encima de la cabeza, conectadas a partes del tejado. Una de esas tuberías colgaba delante del tejado superior, y ella sabía lo suficiente de gimnasia como para usarla correctamente para ganar impulso. Se desvió del rumbo de Arashi, yendo hacia la izquierda, donde colgaba la tubería. Justo delante había otra tubería, esta a pocos metros del suelo. Siguió corriendo hacia ella, puso un pie sobre ella y saltó hacia la tubería colgante, con las manos extendidas. Agarró la tubería y usó los pies para impulsarse hacia adelante, lanzándose al techo. Esa fue una parte del plan que no salió como esperaba, ya que no había medido bien la diferencia de altura y se vio obligada a agarrarse al borde del tejado con los brazos y los hombros. Sus pies quedaron colgando en el aire un par de instantes y luego encontraron el borde del tejado. Lo usó para estabilizarse mientras subía al tejado. ¿Estás bien?, preguntó Arashi, esperándola. Ella habría pensado que era un caballero de su parte, hasta que se lo dijo una vez para que no se perdiera. «Parece que estoy bien», preguntó ella mientras jadeaba con las manos en las rodillas, agradeciendo en silencio a los espíritus por la oportunidad de respirar. «En realidad, diría que lo estás haciendo mejor que antes». Miró a la rubia. «¿De qué diablos estás hablando? ¿No te das cuenta de cuánta ventaja me llevabas? ¿No te das cuenta de lo lejos que has llegado? La primera vez que hicimos esto, no podías correr más de 1 milla. Eso es porque lo hicimos sin parar». Sintió que el corazón se le salía del pecho de tanto correr, saltar y rodar. Solo se encogió de hombros. «Bueno, en cualquier caso, sigamos corriendo. Si no, Gigi no estará contento con nosotros». Se dio la vuelta y echó a correr de nuevo, esta vez hacia el otro lado y saltando. «Oye, espera», dijo, levantándose de nuevo y corriendo hacia el borde. Saltó igual que él. «Recuerda rodar, Asami», se dijo a sí misma al caer. «No intentes aterrizar de pie, rueda al tocar el suelo». Esa fue una de las primeras cosas que le enseñaron sobre este tipo de cosas. Cómo usar la caída y el rodar para dispersar el impulso. Si intentabas aterrizar de pie con la forma en que habían estado saltando y corriendo, podrían haberse roto o bloqueado. Cayó al suelo e inmediatamente rodó, aterrizando sana y salva. Al recuperarse, se puso de pie rápidamente y siguió corriendo, siguiendo al rubio e intentando desesperadamente alcanzarlo. En ese momento, lo odió de verdad por moverse tan rápido y sin esfuerzo. Se suponía que debía ayudarla a correr y moverse, pero estaba segura de que era una broma cruel del señor Naruto. Llevaba a Arashi consigo cada vez que entrenaban para vigilar a su nieto. Desde los igualitarios, era raro verlos separados. También le enseñó algunas cosas a Arashi, y el rubio demostraba que aprendía rápido y bien. Lo curioso era que cada vez que ella se lo decía, él se estremecía y lo negaba. Siguió corriendo, asegurándose de no perder de vista a Arashi. Los edificios empezaron a difuminarse mientras lo perseguía. No sabía si era porque realmente lo estaban haciendo o si simplemente estaba muerta de cansancio. Eso no importaba. Solo importaba que tenía que seguir adelante. Tenía que alcanzarlo. «Vamos, chica», se animó a sí misma. «Sigue corriendo. Puedes alcanzarlo». Sentía los pies como plomo y las piernas no se quedaban atrás, pero no se rendiría. Lo vencería. Sabía que lo haría. Así que instó a sus piernas a correr más fuerte, ir más rápido y moverse más velozmente. Sentía que sus pulmones estaban a punto de estallar, pero aún así siguió corriendo tras él. Saltó, rodó, brincó y se balanceó por encima, por debajo y, a veces, incluso a través de obstáculos para alcanzarlo. Pero por mucho que lo intentó, no lo alcanzó ni lo superó.
De hecho, para cuando logró alcanzarlo, él ya estaba sentado en el borde de un tejado junto a su abuelo. Arasi gana otra vez, comentó su maestro al verla aterrizar en el tejado donde estaban. Lleva 3 puntos de ventaja. Agni, llévatelo a él y a ti, maldijo mientras jadeaba por su propia existencia. Eso no está muy bien, le dijo Arasi. La verdad es que eso fue patético, lo corrigió su abuelo. Miró a su alumno. Sabes, si quieres saber cómo decir palabrotas correctamente, puedo meterte en el ejército. Te harán decir palabrotas como un marinero en un santiamén, sobre todo en la marina. Bueno, ahí es donde están los marineros, señaló con sarcasmo mientras seguía jadeando. Aún así, no estaba impresionado. Nunca seas sarcástico mientras jadeas, Asami. No funciona. Ahora ven y siéntate. Golpeó el suelo junto a él con su espada. Ella hizo lo que le decía, aún recuperando el aliento. Ahora dime qué ves. Miraba hacia la calle. Aunque acababan de terminar un ejercicio de entrenamiento, la lanzó a otro. Por suerte, ya le había hecho esto antes y ella supo concentrarse cuando él lo hacía. Veo una calle llena de gente, le dijo. Es demasiado estrecha para un coche, así que no hay nadie y la gente camina por la calle. ¿Qué más? Le preguntó. Veo un par de puestos de comerciantes que intentan vender sus productos a cualquiera que pase por allí. ¿Qué otra cosa? Veo gente acercándose a las gradas, mirando a su alrededor y comprando algo o pasando de largo. ¿Qué otra cosa? Ella frunció el ceño. Eso es todo. No, no lo es. ¿Qué más? Lo siento, señor. Pero eso es todo lo que veo. ¿Qué más podría estar perdiéndome? Quería ponerle los ojos en blanco, de verdad. ¿Cómo pudo perderse tanto? Se preguntó. Si no recuerdo mal, tú tampoco eras un prodigio cuando empezaste con esto, comentó Kurama con sequedad. ¿O ya olvidaste cuántas veces discutimos porque decías que la gente solo caminaba? Dale un margen de maniobra, Gaki, y ayúdala. Era molesto que el maldito peludo señalara lo obvio, pero aún así insistió. Te estás perdiendo cómo habla la gente con los comerciantes. Mira eso y dime qué ves. Ayudaría, pero lo haría a su manera. Asami hizo lo que le dijeron y volvió a mirar los puestos de los comerciantes y a la gente que los rodeaba. Comprendió de qué hablaba y se sintió como una tonta por no haberlo visto antes. ¿De verdad, era tan difícil no verlo? Algunos hablan con inseguridad, con la postura rígida. Otros están más relajados y hablan con los comerciantes. ¿Y eso qué te dice? Que algunos de los clientes son nuevos en esta zona y no saben cómo hablar con los comerciantes, mientras que otros probablemente los conocen desde hace mucho más tiempo y se sienten más cómodos conversando con ellos. La situación inversa también podría ser cierta. Hizo una pausa, pensándolo. Sí, era cierto. Algunos comerciantes podrían ser nuevos en la arena y, por lo tanto, desconocidos para los residentes. Tienes razón, admitió. Eso espero, dijo secamente. Ahora, cuéntame qué ves sobre las condiciones de las gradas. Dirigió su atención a los puestos de los comerciantes, observándolos todos y cada uno de ellos. Había unos pocos y, al principio, no vio ninguna diferencia real, salvo en el estilo, y en ese aspecto se guardó su opinión. Pero pronto empezó a ver los pequeños detalles que se le habrían escapado al principio. Algunas de las prendas que sirven de pantalla están rotas y se han reparado cosiendo el desgarro. También tienen manchas de algún objeto que les cayó encima y no estaban completamente limpias. ¿Qué significa? O bien no han tenido suerte y no han tenido oportunidad de arreglar sus gradas, o bien les gusta cómo están y no se han molestado en arreglarlas. ¿Cuál es? Su concentración se evaporó ante esas palabras, pues esa pregunta la sumió en la confusión. ¿Por qué no pueden ser ambas cosas? La miró y arqueó una ceja con expresión interrogativa. ¿Y cómo podrías respaldar esa afirmación? Dudó un momento. Sabía que era una de esas cosas que él hacía y que empezaban con una pregunta capciosa. Pero aunque había podido descifrar cuando la hacía la mayoría de las veces, aún le costaba defender su afirmación. No lo sé, confesó finalmente. Observa las caras y los movimientos de los comerciantes. Observa cómo se comportan en su puesto, cómo se mueven si éste ha sufrido algún daño. Quienes se muestran satisfechos con sus movimientos y acciones son quienes no se preocupan por si su puesto ha sufrido algún daño. Quienes no se preocupan y siguen observando los daños en el puesto son quienes se preocupan por su estado. Mientras le explicaba esto a Asami, recorrió con la mirada toda la calle, viendo que era un camino directo hacia los muelles y la bahía. Sus ojos se clavaron en los muelles y los observaron en silencio. Su estudiante y su nieto lo notaron.
Intercambiaron una mirada insegura antes de volver a mirarlo. Gigi? Preguntó Arashi. ¿Está todo bien? Su mirada se apartó del muelle y se fijó en su nieto. ¿Por qué no iba a hacerlo? Bueno, para empezar, nunca te había visto quedarte en silencio durante tanto tiempo, mirando fijamente algo. Y llevas así la última semana. ¿Pasó algo? Se podría decir que sí, admitió finalmente, poniendo fin al silencio. ¿Vas a decirnos qué es? Le preguntó Asami. Giró la cabeza para mirarlos a ambos. La policía encontró un cadáver en el muelle hace una semana, uno de los que trabajaban allí. Fue encontrado asesinado. Eso es horrible. Esa es la vida que llevamos, le dijo a su alumno. No quiero parecer indiferente con el trabajador que murió, pero ¿qué importa? Preguntó Arashi. Allí mueren estibadores todo el tiempo. Sabía lo suficiente de su tiempo en la triple amenaza como para saber que los muelles eran una de las zonas más disputadas por el control. Todas las bandas criminales querían controlar los muelles, y por una sencilla razón. Quien los controlaba tenía derecho a elegir la mercancía que llegaba del mar. Naruto no le respondió, pero sabía la respuesta. Arashi se refería a los trabajadores del muelle atrapados en el fuego cruzado entre las bandas. Pero este le importaba porque Lin lo había llamado para que revisara el cuerpo. Nunca antes había visto cómo habían asesinado al hombre. Pero él sí, y lo supo en cuanto lo vio. El trabajador no solo había sido asesinado por un shinobi, sino también torturado. ¿Alguna vez has considerado el hecho de que podrías estar un poco nervioso y paranoico por esto? Le preguntó el zorro. Los hechos no mienten, bola de pelo, respondió en silencio. Viste el cuerpo tan bien como yo. Hay un shinobi aquí en Ciudad República. La pregunta es, ¿por qué ahora, después de tanto tiempo? ¿De qué estás hablando, Gaki? Han pasado más de 70 años desde que nos fuimos, y ahora envían a un shinobi a buscarme. ¿Esperaban que lo olvidara y bajara la guardia? Sabes que deberías tener cuidado con ese ego que tienes ahí. Está creciendo bastante. ¿De qué estás hablando, zorro? ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que tal vez el shinobi que está aquí no esté aquí para ti? Entiendo que sería un concepto difícil de aceptar para tu ego, pero por favor considéralo. Si hubiera estado solo, podría haber empezado a gritar y maldecir al Kyuubi con un lenguaje que haría sonrojar a un marinero. Pero como estaba sentado entre su estudiante y su nieto en ese momento, probablemente no fue la mejor idea. Porque si no, un shinobi vendría a los países del control cuando las leyes lo prohíben expresamente. El Biju puso los ojos en blanco. Como si las leyes hubieran impedido que los shinobi entraran en los países del control. Tú y yo sabemos que habría sido yo quien los detuvo. Por eso no han venido. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿por qué ahora? Y a eso no tenía respuesta. Oye, Gigi. Gritó Arashi, recuperando su atención. No respondiste a mi pregunta. Tienes razón, no lo hice, respondió. Su nieto se enfureció. Ya no soy un niño pequeño, Gigi. ¿Podrías darme una respuesta directa? Tienes razón, ¿sabes? Coincidió Kurama. No pedí tu opinión, le dijo su Jinchuriki. Eso no significa que no pueda dárselo, respondió. Solo dale algo de información, no toda. Pero antes de que el paragón de fuego pudiera siquiera hacerlo, se oyó un grito desde el otro extremo de la calle. Los tres giraron la cabeza al oírlo, pues era un grito de horror, conmoción y miedo. Asesinato. Gritó una mujer. Naruto se puso de pie antes de terminar la palabra. Vamos. Les dijo a su estudiante y a su nieto, que ya corrían hacia el siguiente edificio. Aunque el grito y la orden los sorprendieron, Asami y Arashi lo siguieron al instante. Al reanudar la carrera, Asami se dio cuenta de algo. Si bien Arashi era bueno, su abuelo lo hacía parecer un novato. La técnica de Naruto no flaqueaba al saltar sobre tuberías y huecos de edificios. A veces, casi parecía que volaba en lugar de correr. Para ser sincera, era un poco desalentador, pero en lugar de derribarla, la hacía querer correr más y más rápido, con ganas de alcanzarlo y vencerlo. El grito no se había oído muy lejos, así que los tres lograron llegar al lugar cuando aún estaba fresco, relativamente hablando. Afortunadamente, la calle en la que se encontraban era una de las zonas más fuertes controladas por los igualitarios. También se sospechaba que quedaban miembros escondidos en algún lugar del vecindario, por lo que la policía estaba vigilando. Por lo tanto, había policías en el lugar en cuanto se oyó el grito. Al llegar a una azotea con vistas a la escena del crimen, vieron un puesto derribado con un comerciante muerto en la calle, cuya sangre manaba de él y se esparcía por la tierra.
Una persona con capucha y capa estaba cerca de su cuerpo, rodeada de policías que practicaban metal control. Aunque la persona estaba encapuchada y su rostro estaba oculto, Naruto supo que era una mujer por su forma de moverse. Los policías intentaban derribarla mientras le gritaban que levantara las manos. Pero ella no lo hacía. De hecho, intentaba escapar. Esquivó los cables con facilidad y noqueó a cualquier policía que se acercara a sujetarla. Estaba a punto de escapar con éxito cuando Naruto atacó. El paragón de fuego saltó del tejado y la atacó en cuanto sus pies tocaron el suelo. Su apariencia la sorprendió, lo cual se notaba en sus movimientos, y él aprovechó esa sorpresa para derribarla al suelo de un golpe con su espada envainada. Al caer, la capucha se le cayó de la cabeza. Intentó ponerse de pie en cuanto tocó el suelo, pero todos los policías se abalanzaron sobre ella, doblando sus cables para envolverla y asegurar que no se moviera. Terminó rápido, pero para Naruto fue un momento que pareció durar más, abriendo mucho los ojos al verla. Se había dado cuenta de 3 cosas sobre la mujer. La primera era que tenía el pelo canoso, pero no era vieja. La segunda era que llevaba una máscara que le cubría la mitad inferior del rostro. La tercera era que llevaba con orgullo una diadema de Konoha alrededor de la frente.